Para hablar de quién es un enemigo, tendríamos que definir primero qué es enemistad. Bienvenida, Tibi, Dios te bendiga. ¿Qué es enemistad? Y podemos definir la enemistad como la aversión o el odio entre dos o más. También asociamos la enemistad a rencor, hostilidad, resentimiento, etc. Y se asocia a las diferencias o a las distintas ideologías o líneas de pensamiento. Ahora, si nosotros nos vamos a la palabra, en Gálatas 5, los pleitos aparecen en la lista de las obras de la carne. Enemistades, dice, enemistades, pleitos, contiendas. Es una obra de la carne y más adelante vamos a ver cómo las tinieblas apelan a nuestras obras de la carne para trabajar en contra de nosotros, para atacarnos. Ya sabemos el significado y cuál es el contexto de un enemigo. Si sabemos qué es enemistad y sabemos qué es un enemigo, es el que te ataca por la manera en que tú piensas, es el que te persigue, es el que tiene aversión hacia ti, o sea, rechazo hacia ti por tu manera de ser, de actuar, de proceder. Y en este orden de ideas vamos a mirar qué o quién es tu enemigo y es mi enemigo. Efesios capítulo 6 dijimos, versículo 12. ¿Ya lo tenemos? Gloria a Dios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, y aquí viene la lista, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí hay una lista, y nos damos cuenta que el contexto acerca del cual habla esta lista es un contexto meramente espiritual. Hablar de enemigo es hablar de guerras y de pleitos. Y Efesios 6:12 nos describe precisamente uno de los frentes de enemistad que tenemos nosotros. No solo, y debemos aclarar esto, no solo los cristianos tienen este enemigo espiritual, es la humanidad entera. Porque las tinieblas no son enemigas simplemente de los cristianos. Satanás no es enemigo nada más de los cristianos. Satanás es enemigo de la humanidad entera. Por eso actúa como actúa, para tratar de corromper a toda costa los pensamientos y las decisiones de la humanidad. Ahora, en un principado, que es la primera lista, el primero en la lista que está allí, habla de demonios territoriales asignados por Satanás para gobernar sobre territorios, sectores, naciones. Hermana Yuli, bienvenida, Dios le bendiga. Eso es un principado. Nosotros hemos hablado muchas veces de que aquí donde está el local de la iglesia, estamos en medio de un principado, que es el principado de Chiquinquirá. El templo católico que está en la esquina representa el punto de contacto. Hermana Lisette, bienvenida, Dios le bendiga. Es el punto de contacto que Satanás tiene en este sector. Y cualquiera diría, pero si acaso no es una iglesia,
Lo que pasa es que la gente piensa que templo es iglesia. Ese es un templo. Los satanistas tienen templo. Los rosacrucistas tienen templo. Los masones tienen templo. ¿Ya? El templo son las 4 paredes que contiene al grupo de personas que se rinden para adorar a alguien o algo. Y nosotros hemos entendido que detrás del santoral católico se mueven demonios. Ahora, el Principado de Chiquinquirá, para los católicos, es la Virgen de Chiquinquirá, que es uno de los tantos nombres que a la deidad con D pequeña que ellos manejan como María, le han dado según el sector, según el país en el cual se encuentran. La hermana Lisette, que está en México, sabe que en México el principado que gobierna México es el Principado de Guadalupe. O sea, Satanás le entrega a un equipo de demonios la autoridad espiritual de él para atacar o gobernar o ministrar en un sector o en un país. Los principados son eso. Son un género de demonios territoriales encomendados por Satanás para tener autoridad en un determinado sector. Nosotros estamos en el barrio Chiquinquirá, y el nombre del barrio se desprende del principado que gobierna en este sector. Por eso tanta oposición a que la iglesia permanezca aquí. Todos los ataques que recibe la iglesia tienen un origen espiritual. ¿Por qué? Porque es que lo que se mueve allá en la esquina no es el Espíritu Santo que se mueve aquí. Porque todo lo que se practica allá atenta contra lo que la Biblia enseña como una adoración sana. En Éxodo 20 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Allá tienen ídolos. No tendrás imágenes, no te postrarás ante ellas. Allá lo hacen. Allá van y le soban los pies a la estatua de la Virgen para recibir un milagro. Usted aquí tiene que rendirse, es abrir su corazón ante la presencia del Espíritu Santo para que usted pueda tener un cambio de condición en su vida. Aún un cambio de naturaleza. Un ídolo de yeso no cambia tu naturaleza. El poder sobrenatural del Espíritu Santo sí cambia tu naturaleza. Porque cuando nosotros estamos sin Cristo, estamos muertos. La Biblia dice textualmente: muertos en delitos y muertos en pecado. Aunque respiramos, aunque caminamos, aunque hablamos, aunque estudiamos, estamos muertos. Pero cuando Cristo es reconocido por nosotros como nuestro Señor, Salvador, mediador, intercesor entre nosotros y el Padre, nuestra naturaleza pecaminosa literalmente es asesinada, como decía Martín Lutero. La vieja naturaleza muere, tiene que morir todos los días ante la vida nueva que el Espíritu Santo nos plantea al recibir a Jesús como Señor y Salvador. Mientras que allá donde gobierna el principado, la gente entra y sale igual. Y nosotros somos convencidos que la palabra de Dios es tan poderosa que no necesitamos hacer un show mediático, que no necesitamos inventarnos arabescos, velos, luces para impactar las emociones de nadie, porque la palabra de Dios tiene poder. El poder de la palabra es ese, porque la iglesia neopentecostal se ha dedicado a enseñar que usted tiene poder en su boca, y realmente
es así, pero no para lo que ellos enseñan. Porque ellos le están diciendo a la gente, decreta, confiesa, que vas a ser millonario, que vas a tener 3 carros. Si así fuera, yo empiezo a decretar que están las deudas pagas. Yo empiezo a proclamar a todo pulmón. Hermana Ilse, Dios le bendiga, bienvenida. Yo empiezo a decretar, a confesar, soy multimillonario, soy multimillonario. Hermán recibe 100 millones, Jacqueline recibe. Eso es mentira. Esto no funciona así. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Y la Biblia no se va a contradecir, a dar una ordenanza y al mismo tiempo revelar una cosa diferente. Los principios de Dios son inalienables, sino que la gente, y allí es donde Satanás trabaja, le gusta la idea de tener cosas sin trabajar. De allí salen las falsas doctrinas que endulzan el oído de la gente. Y fíjese que lo que estamos diciendo no es solamente contra el cristiano, sino contra la humanidad. El socialismo como doctrina, el comunismo como doctrina tiene un trasfondo espiritual, porque le empieza a prometer a la gente que usted no tiene que trabajar porque el Estado le va a regalar todo. Y eso es mentira. Cuando el comunismo o el socialismo echan raíces en un lugar, usted no va a recibir nada, a usted le van a quitar todo. Y nos damos cuenta que esto es una doctrina con un contexto espiritual demasiado fuerte, porque destruye todo el sitio donde llegue. Nación donde sea impuesta esta doctrina es una nación que termina destruida. Y eso tiene un contexto espiritual. Entonces, estamos hablando del principado. El principado recibe toda la autoridad de Satanás. El principado recibe de parte del mismo diablo poder, potestad, para representarlo, por decirlo de alguna manera, en el sector donde es comisionado. Por eso es que la lucha no es contra la persona, es contra un movimiento espiritual. Ahora, tocando el tema de la famosa guerra espiritual, si fuera como lo han enseñado, de que ahora en el nombre de Jesús el principado ese, yo le ordeno que se vaya, ¿por qué sigue allí? Yo declaro, yo decreto que el principado se va de Colombia. ¿Y por qué sigue? Porque es que esto no funciona así. La victoria del cristiano no se fundamenta ni en lo que sabe, ni en lo que grita, ni en lo que hace. Se fundamenta en cuánto está dispuesto a rendirse a la voluntad de Dios. De hecho, si usted mira a Judas, en el versículo 7 de Judas 1, dice que cuando el arcángel Miguel batallaba contra Satanás por el cuerpo de Moisés, mira que es un arcángel, y mira la diferencia entre las huestes satánicas a la jerarquía espiritual en el reino de los cielos. Porque aquí el arcángel Miguel no le dijo, yo te ato, yo te ligo, yo te echo y vete, diablo. ¿Qué le dijo? Jehová te reprenda. O sea, le entregó a Dios Padre toda la potestad, la soberanía, y para que Dios hiciera lo que considerara que tenía que hacer ante este ataque que estaba enfrentando el arcángel Miguel. Sin embargo, a nosotros nos han pretendido vender la idea de que yo le pego 3 gritos al diablo y el diablo sale corriendo. Y esto no funciona así. Cuando yo creo que Jesús es mi Señor y Salvador, cuando mi corazón ha renunciado al pecado,
cuando he decidido vivir en santidad y bajo la voluntad del Padre, y se me aparece un demonio, ese demonio no se va porque yo soy Carlos Torres. Ese demonio se va porque mi fe, como dice Filipenses 2, en ese que le han dado un nombre que es sobre todo nombre, Jesús, Yeshua, Emanuel. Los diablos saben de quién estamos hablando. Cuando le decimos, el diablo sabe de quién estamos hablando, no los diablos, disculpen. Los demonios saben de quién hablamos. En el nombre de Jesús, retrocede. Hermana Olga, bienvenida, Dios le bendiga. Es en el nombre de Jesús, pero no de Jesús Díaz, ni de Jesús González. Satanás conoce cuál es tu fe. Satanás sabe en quién está tu confianza. Y cuando tu confianza está en Cristo, él huye, porque perdió autoridad sobre ti a través de Jesús. No porque te tenga miedo a ti. El diablo no nos tiene miedo a nosotros. Nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza que donde yo piso el diablo se va. Eso es mentira. Esas son puras expresiones propias de la ignorancia y arrogancia ajena a la palabra. Donde yo llego como hijo de Dios, las tinieblas se van a levantar inmediatamente a reconocer que llegó un hijo de Dios y a atacarte y a tratar de mostrar que ellos pueden hacerte oposición. De hecho, una de las señales, hermana Zoe, bienvenida, Dios le bendiga, de que usted está caminando con Dios en integridad, es que el diablo te haga oposición. Parece contradictorio, pero es real. Mire, cuando empecé en el Evangelio, en la iglesia donde me congregaba, había un hermanito cuyo nombre es X, pero yo le decía el hermanito Bendición. Ese era el hermano Bendición. Ese hermano nunca pasaba prueba. Todos los domingos le daban el micrófono. El hermano Bendición va a dar un testimonio. No, yo tengo que testificar que esta semana Dios fue tan bueno. Abrí un almacén nuevo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. 8 días siguientes, el hermano Bendición tiene otro testimonio. Oh, tengo que testificar que acabo de comprar un carro último modelo. Aleluya, gloria a Dios. Aplausos para el hermano Bendición. Todos los domingos era un testimonio de bendición. Y con eso se le envía un mensaje al pueblo de que el que no tiene esa abundancia económica no está en bendición. Y eso es mentira. Porque tú estás en bendición, así mañana no tengas para el tinto. Porque bendición no es lo material. Si la bendición fuera lo material, entonces los Char, los Nule, los Uribe, los Petrovsky, los Hernández y todos los demás tienen un palco en el cielo donde nosotros no tenemos espacio porque no tenemos cómo comprarlo. Esas son añadiduras que a Dios, si le place, te las da, y si no, te sostiene igual. Porque está escrito, dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El día que el cristiano entienda que no necesita forzar, que no necesita manipular, sino que necesitas es confiar en el Señor y en su palabra, ese día tu vida cambia. Como dice la canción del Negrito Osorio, con Cristo la vida cambia, cambia porque cambia. Es que eso es una realidad. El tema es que se ha predicado a un Cristo diferente al de las Escrituras. Y el diablo lo sabe. Y al diablo le conviene que la gente esté buscando lo que Dios te da por añadidura, lo esté buscando como tu bendición. Porque le entregamos autoridad al diablo. Porque entramos en el afán, entramos en la ansiedad, entramos en la preocupación, entramos en que si él tiene, ¿por qué yo no? Si ella tiene, ¿por qué yo no? Y ahí entramos al terreno de las obras de la carne, y en el terreno de las obras de la carne le entregamos autoridad a Satanás.
Entonces, la lucha que tenemos es espiritual. O sea, nuestro primer enemigo, nuestro primer campo de batalla, de enemistad, lo vamos a encontrar es en el plano espiritual, donde está Satanás dándole autoridad a los principados, donde está Satanás dándole autoridad a las potestades, que son grupos de legiones. Dicen que una legión son 5,000. Bueno, le dicen legión en la Biblia con base a los legionarios romanos. Acordémonos que Pablo veía de cerca lo que estaba sucediendo. Y los griegos y los romanos, las legiones en el ejército eran 5,000 hombres. Entonces, las potestades están conformadas por legiones. Entonces, hablemos de legiones de demonios que están al servicio indirecto de Satanás, pero directo del principado, para hacer lo que se les comisionó hacer. ¿Cuál es la característica de Haití? Haití se caracteriza por algo específico que lo conocen a nivel mundial. Haití. ¿Qué practican los haitianos? El vudú. Mire, es contradictorio que un país que tiene en el suelo oro, platino, piedras preciosas, que tiene la riqueza del mar alrededor, se esté muriendo de hambre. Entonces diría alguien, pastor, el rasgo característico es la pobreza. No, la pobreza es una consecuencia, es una condición que viene como consecuencia de algo que se está haciendo equivocadamente. Porque aquí no vamos a decir que el que está con Cristo es rico y el que está sin Cristo es pobre, no, pero el que está con Cristo tiene garantía de que Dios siempre hará algo a su favor. Porque tenemos a nuestro favor al Dios que dice la Biblia, que es el Dios del sí y el Dios del amén, que promete y cumple, que dice y no se arrepiente. Pero el principado que opera en Haití ha ejercido una influencia en los haitianos, de tal manera que Haití se caracteriza a nivel mundial porque es el sitio donde se practica el vudú, la brujería de más alto calibre en el contexto espiritual, está en Haití. Ahora vayamos a lo práctico. ¿Usted conoce un brujo o una bruja rica? En mi vida sin Cristo me llevaron a donde brujos para que me arreglara la vida futura. Sí, tenemos que hablar de lo que fuimos, que se avergüence el diablo, porque no puede tener ya autoridad sobre nosotros. Y a mí me llamaba la atención, y a la persona que me llevaba, que era muy cercana a mí, no estaba casado, no es mi esposa. Yo le decía, ven acá, pero qué raro. Esa señora me ofreció hasta la lotería para mí. ¿Y por qué no la ofrece para ella misma, que mira que no tiene ni en qué sentarse? Lo que pasa es que son humildes, sencillos, no. La humildad no es miseria. Miseria. Pero son servidores de Satanás. Y en la cautividad en la que se encuentran, consideran que como están bien. Entonces, el enemigo espiritual que tiene la humanidad tiene tal dominio de aquel a quien puede poseer que lo transforma. En ese trasegar de brujos conocí a un señor, Ramón X, no voy a decir el apellido, de pronto se convirtió alguien y me está viendo. Y al hombre se le incorporaba
el demonio llamado el indio Huacaipuro. Ustedes saben de quién se trata, ¿cierto? Lourdes, lo ha oído mencionar. De hecho, hay templos de él en Venezuela, ¿cierto, hermano Mauri? María Alonso y el negro Felipe, claro. Este señor tenía problemas de columna, y yo, que he tenido problemas de columna, créame que entiendo lo que ese hombre debía vivir, porque él caminaba doblado, él medio se enderezaba y lloraba. Pero cuando el demonio venía y tomaba posesión de él, ese hombre se enderezaba y parecía que creciera. Y se tomaba 1 litro de ron como si nada. Vea, una persona se toma 1/4 de botella de trago de un solo golpe y hay que llevarlo corriendo para la clínica intoxicado, porque el hígado no da para procesar la cantidad de alcohol. Y este hombre yo lo vi, es que no me lo contaron, yo lo vi saltar un muro que tenía como 1,5 metros, brincó con la botella de ron en la mano porque supuestamente estaba persiguiendo a otro demonio, no sé. Una locura. Pero es real, el mundo espiritual es real. Y cuando el demonio salía, ese señor no quedaba borracho, volvía otra vez a la columna doblada, pero él no quedaba borracho. Él tenía una simbiosis con ese demonio y con el negro Felipe, que hoy en día uno como cristiano entiende, wow, impresionante cómo las tinieblas pueden tomar el control de una persona y hacer con ella lo que quieren. Entonces, nuestro primer campo de enemistad es el espiritual. Y en este contexto espiritual tenemos a Satanás como la cabeza que lidera todos los ataques contra la humanidad y contra la iglesia. Pero como te decía, Satanás no es enemigo nada más de los cristianos. Satanás nunca aceptó. Hermana Vilma, un abrazote, Dios me la bendiga. Satanás nunca aceptó que fuera desposeído del lugar que tenía, que fuera expulsado y que fuera reemplazado por un ser humano endeble, quebradizo, temeroso. Él no aceptó nunca eso. Y eso lo llevó a levantarse contra la humanidad. Es que hay algo que se denomina en teología el conflicto cósmico. Y no tiene que ver nada con Urano, Saturno, no. En teología se le denomina el conflicto cósmico al mover de insurrección de Satanás en el tercer cielo. Si usted busca en Ezequiel, en Jeremías, encontrará que era el querubín ungido, hermoso como ninguno. Dice, hasta que se halló en ti maldad. El mismo Jesús le dice a los discípulos, cuando los discípulos vinieron a decirle, Señor, los demonios se nos sujetan. Jesús le dijo, oye, no se maravillen. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero ese conflicto cósmico fue antes de la creación del hombre. Ese conflicto cósmico fue en la eternidad pasada. Y cuando el hombre, Oscar, Dios te bendiga, Oscar, cuando el hombre es puesto como corona de la creación, ojo, si usted mira Génesis, el hombre, y no estoy hablando del macho para que digan ese predicador machista, el hombre está hablando del género, el hombre y mujer, la hembra y el varón. Dios los coloca como corona de la creación. Les digo, enseñoréense de todo lo que está allí, enseñoréense. Satanás no pudo aceptar eso. Y es cuando Satanás empieza, desde el mismo Génesis, empieza el ataque frontal contra la humanidad. Y el ataque no se ha terminado.
El ataque sigue. Sin embargo, a pesar de ese enemigo tan poderoso, Dios no nos ha dejado desprotegidos. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 9 al versículo 11. ¿Ya lo tenemos? Filipenses 2, del 9 al 11. Está hablando de Jesús y dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Cuando habla de por lo cual, en el contexto, dice que Jesús no estimó ser semejante a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a lo sumo. Y estando en la condición de hombre, dice, fue obediente hasta la muerte de cruz. Dice, por lo cual, versículo 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre, escucha, que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, aquí está, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. A pesar del ataque, a pesar de la condición deplorable de que en determinado momento podemos llegar a estar por el ataque de las tinieblas, Dios no nos dejó desamparados. Segunda de Tesalonicenses, ahí cerquita, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses 2. Y vamos a leer en el versículo 3 hasta el versículo 7. Cuando lo tiene puede decir amén. ¿Ya lo tenemos? Dice, nadie. Oiga, cuando el Espíritu Santo te dice nadie, es nadie. Dice, nadie los engañe de ninguna manera. Porque no vendrá, y está hablando de Jesucristo en su segunda venida, el arrebatamiento y la implantación del reino milenial. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya está. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra, mire el ataque espiritual, todo lo que se llama Dios con D mayúscula o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el engaño de los judíos, que van a adorar al anticristo como si fuera el Mesías. Ellos saben, ya ustedes saben que ellos no han aceptado a Jesús como Mesías. Ellos consideran que Jesús fue un profeta que se murió, pero su Mesías coincide con el anticristo, que se va a sentar en el templo reconstruido. Y dice el versículo 5, ¿no te acuerdas cuando yo estaba todavía con ustedes que les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Mire, aclaremos algo. Usted y yo podemos orar todo lo que podamos orar, y nuestra oración va a tener un efecto poderoso mientras la iglesia no sea levantada de la tierra. Pero cuando Cristo levante a la iglesia, lo que está escrito se termina de cumplir, porque la escritura dice, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica
que ellos debían tener convicción quiénes o qué era lo que no le permitía al hijo del diablo manifestarse. Porque cuando Pablo escribe esto, el espíritu que se manifiesta contra la iglesia, que es el espíritu del anticristo, no el anticristo. Hay que mirar en contexto, las dos cosas son diferentes. El espíritu del anticristo es un demonio que atenta directamente contra la iglesia de Cristo. El anticristo es ese demonio hecho carne, hecho hombre, o sea, imitando a Jesucristo cuando vino en carne. Pero el espíritu del anticristo, o el ministerio de la iniquidad, como le llama Pablo en Colosenses, ya estaba en acción, ya estaba moviéndose, porque es que el diablo empezó a moverse desde Génesis, sino que ahora el diablo cambia el enfoque, o amplía el enfoque, más bien, aclaremos esto, porque el diablo estaba levantado contra la humanidad, ahora se levanta también contra la iglesia. Y Pablo le dice, ustedes saben. Cuando Pablo les dice ustedes saben, es porque Pablo tiene la convicción de que la palabra dicha por Jesús, que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, a la iglesia de Tesalónica, tenía que darle convencimiento de que ellos como iglesia eran la piedra en el zapato para Satanás. Y seguimos siendo la piedra para el diablo. Le seguimos haciendo ampollas al diablo, porque somos la iglesia de Cristo, no un sistema religioso, somos el cuerpo. Debemos ser la imagen viva de Cristo en la tierra en ese momento. Y en el versículo 7 dice, porque ya está en acción, aquí mire, lo reafirma, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El apóstol Pablo está hablando de la iglesia como un él. Acuérdense que la iglesia es la novia. La Biblia define la iglesia como una persona. Dice, cuando él, nosotros, la iglesia, sea quitada, entonces el misterio de la iniquidad, que es la encarnación del hijo de Satanás, porque el anticristo es el hijo del diablo hecho carne. Cuando la iglesia sea levantada, el hijo de Satanás se manifiesta. Mientras tanto, no puede, aunque quiere. ¿Por qué? La inquietud que el Espíritu Santo nos ha puesto en este último año de predicar específicamente a la iglesia acerca de tener un corazón rendido a Cristo, acerca de renunciar al pecado, acerca de crucificar la carne. Cualquiera diría, pero ese mensaje lo predicó Jesús hace 2000 años, que es el mismo que tenemos que seguir predicando, porque es que sin santidad nadie verá al Señor. Y si las cosas están difíciles ahora, y le digo, se van a poner más difíciles, ¿qué le espera al mundo gobernado por el anticristo? Porque el anticristo va a favorecer a los que le adoren a él, pero ¿y los que no? Mire, cuando yo prediqué esto en el 2020, algunos dijeron, el pastor se le chipoteó. Hoy le doy la gloria a Dios que el Espíritu Santo ha ido sacando a la luz tantas cosas y hay gente que ha ido entendiendo. El carnet de vacunación, algunos que no han querido entender dicen, wow, pero si eso es normal, cuando usted se vacunó para el polio le dieron un carnet, se vacunó para la toferina le dieron un carnet, sí, pero nunca me exigieron ese carnet para comprar comida, nunca me exigieron ese carnet para entrar a un sitio,
Nunca me exigieron ese carnet para poder moverme por Barranquilla. Esto que está sucediendo en este momento, la pandemia, no dejaré de decirle así, pandemia, simplemente es un acelerar de Satanás. Sus principados a nivel mundial están activados, recibieron la orden de acelerar el ataque contra la humanidad y contra la iglesia. Por eso lo cerraron. Si el ataque no hubiera sido contra la iglesia, hubiéramos seguido abiertos en plena pandemia. Pero nos ordenaron cerrar, porque supuestamente aquí se transmite el supuesto virus asesino, que ya sabemos que no es ningún virus asesino. Eso es cuestión de otra prédica, si no me bloquean el video. El New World Order, el nuevo orden mundial, no es más que la apertura política, porque es un movimiento político y la política la maneja lo espiritual, y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Todo esto se convierte en una estrategia del mundo espiritual para preparar el terreno al hijo de Satanás. Esto ha sido un ensayo, porque el que no tenga la marca de aquel en su momento no podrá comer, no podrá vender, no podrá comprar, no podrá hacer nada. Por eso les digo, si ahora esto está difícil, ¿qué le espera a la humanidad que no se ha arrepentido y ha buscado a Cristo? Hay victoria asegurada sobre este enemigo espiritual. A pesar de todas las maquinaciones del diablo, estos dos versículos, Filipenses 2, 9 al 11 y 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 7, nos dan evidencia. Hay muchos más, pero quise traer estos dos como referencia. Nos dan evidencia de que aunque el mismo Satanás venga a atacarnos, Dios va a pelear a favor de sus hijos. O sea, que hay victoria asegurada sobre este enemigo. ¿Quién es tu enemigo? El diablo es mi enemigo, sí, pero el diablo se vence también. Dios lo va a derrotar de un todo. O sea que este enemigo tiene solución. El otro enemigo que la humanidad le corre es la muerte. Y mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 54. Hay poder en Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 54. Y cuando esto corruptible, está hablando de esto, se haya vestido de incorrupción, y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y eso lo había dicho Isaías. En el capítulo 25, versículo 8, Isaías habla de cómo la muerte sería derrotada. Y en el versículo, y mira lo que dice, lo que termina diciendo el versículo 54: sorbida es la muerte en victoria. Y el versículo 55 pareciera que se lo restregara: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea que la muerte como enemigo también es derrotada por Cristo. Y nosotros en Cristo estamos derrotando la muerte.
porque Cristo nos ofreció, y es nuestra verdad y nuestra esperanza, vida eterna, vida y vida en abundancia. Pero vamos para otro enemigo más difícil de enfrentar. Romanos 7, versículo 15. Romanos 7, versículo 15. Habla el apóstol Pablo. Yo le invito a que lea conmigo. Romanos 7, versículo 15. En el año 56 después de Cristo, Pablo le escribe esta epístola a la iglesia de Roma. Y mira lo que dice Pablo. ¿Ya lo tenemos? Dice Pablo: porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Epa. Y es el apóstol Pablo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Claro, porque la ley expone el pecado. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por eso es que sin Cristo la gente tiene buenas intenciones, pero toma malas decisiones. Por eso es que la Biblia dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? ¿Por qué? Porque esto que Pablo está describiendo allí es tu verdadera lucha contra el enemigo más grande que tú y yo tenemos. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Llegamos a un plano de un enemigo mucho más complicado de vencer que Satanás. Ya dijimos, sí, Satanás es el enemigo, sí, la lucha es espiritual, sí, hay principados, potestades, gobernadores, huestes, demonios, saetas, todo eso está. Pero tenemos un arma de guerra llamada Jesús de Nazaret, que nos hace más que vencedores sobre las tinieblas, que nos da la victoria sobre las tinieblas. Pero hemos llegado a un plano donde tenemos que identificar quién es tu enemigo. ¿Quién es realmente tu enemigo? ¿Quién es el enemigo que más trabajo te da para lograr vencer? Y Pablo nos revela que nuestro enemigo más difícil de vencer es el que vemos en el espejo cuando llegamos a peinarnos. Cuando usted llega a ponerse el maquillaje frente al espejo, ese que está viendo allí en el espejo, ese es tu peor enemigo. Esa es tu peor enemiga. Porque Pablo lo dice: queriendo hacer el bien, el mal que no quiero, ese hago. Y Pablo habla de una lucha intelectual, porque el intelecto está en la carne. Mire, nosotros estamos convencidos que estos hermanos que hemos visto caer estrepitosamente han amado a Cristo en su momento. Yo sé que sí. Yo lo creo. El problema es que la Biblia enseña que los que somos de Cristo tenemos que llevar a la cruz de Cristo nuestras pasiones. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que usted tiene que identificar su debilidad en su carne y llevarla a la cruz. No es coger un papel que diga: la carne la pego en una cruz. No. Llevar a la cruz tu carne o tu debilidad es ir a lo secreto, como dice Mateo 6:6, y allí de rodillas decirle al Señor: reconozco mi condición, reconozco mi debilidad es esta, y reconozco
que en mi fuerza no he podido vencer y que cada vez que quiero avanzar, caigo. Me parece que es una oración coherente con aquel que puede hacer algo en la vida del que sabe que lo necesita. Llegamos a ese plano en el cual yo no puedo decirle: Carlos Torres, te reprendo, Carlos Torres, en el nombre de Jesús, porque aquí no va a pasar nada. O va a llegar al espejo usted, y al llegar al espejo yo reprendo esa imagen carnal que está allí en el espejo, en el nombre de Jesús, la ato, la declaro libre. Eso no sirve. A eso le llaman supuestamente autoliberación. Eso es una patraña más de la iglesia neopentecostal. La Biblia dice que si el Hijo de Dios nos libertare, seríamos verdaderamente libres. ¿Y cómo te liberta Jesucristo? Dándole espacio en tu corazón, haciéndolo Señor y Rey y Salvador de tu alma. Oye, es que esto es gratis, esto es fácil. Nosotros lo hacemos difícil. ¿Por qué? Porque terminamos teniendo tanta lástima de nosotros mismos, que se llama autoconmiseración, que terminamos creyendo que necesitamos: ay, pobrecito de mí, yo necesitaba ese pecadito este fin de semana, yo sé que Dios me conoce, que yo soy debilito, yo necesitaba caer para darme cuenta que soy débil. Tú sabes que eres débil, es que yo sé que soy débil. El que diga que no es débil no tiene a Cristo. La Biblia dice: oh, cuida, el que se crea firme, cuídese de no caer. La misma Biblia dice en 1 de Juan que el que dice que no comete pecados hace a Cristo mentiroso. Ahora, Pablo nos revela esto no para excusarnos en que, entonces como Dios sabe que tengo debilidad en mi carne, Dios me va a llevar chévere. No, Dios espera que tú reconozcas tu debilidad y que le des espacio al Espíritu Santo para trabajar en ti. ¿Por qué una mujer? Hablemos de una mujer. Puede ser un hombre, pero hablemos de una mujer. Le es infiel al esposo, se divorcia del esposo, se casa con un nuevo esposo, le es infiel al nuevo esposo, se divorcia del nuevo esposo y se acuesta con 7. ¿Por qué? Pastor, porque ella tiene una pequeñita debilidad allí que en su momento el Espíritu podrá tratar con ella. El Espíritu Santo no te va a obligar a nada. Estamos dando un ejemplo que suena cómico, pero es más real de lo que nosotros podemos creer. ¿Qué sucede? Ay, pero si ella conoce de Cristo, peor. Eso es como si usted fuera máster. ¿Cuál es el máximo nivel de inglés, Germán? C. Bueno, usted es máster en inglés. Lo contratan para trabajar en el call center que le paga 10 millones de sueldo. Y usted llega al call center donde lo contrataron porque usted sabe inglés, donde le van a pagar el sueldo más costoso, se pone la diadema, que se cruza los brazos y se echa a dormir todo el día. Es lo mismo. Conocer de Cristo, cualquiera. Vivir a Cristo, pocos. Entonces, no se trata de utilizar nuestra debilidad como la justificación para seguir cayendo. Se trata de reconocer cuál es mi debilidad, precisamente para que el Espíritu Santo me dé autoridad, que la Biblia lo define en Gálatas 5:22 como dominio propio, para que cuando venga el tentador poderle decir: lo siento, pero ya no.
¿Por qué? Y viene el contexto espiritual. Tu enemigo espiritual apela a tu enemigo carnal. El diablo nos conoce. El diablo sabe cuál es nuestra debilidad. El diablo sabe qué sentimientos moverte para hacerte sentir mal. Claro. El diablo sabe a quiénes empujar para que se levanten contra ti, para hacerte sentir mal y que caigas. El diablo lo sabe. Pero el caer es tu decisión. No es potestad del diablo, es tu decisión. Porque la función de Satanás y sus demonios es la misma siempre. Empujarte a que caigas, que cojas rabia siempre. Porque tu debilidad es el temperamento, vamos a hacerla que coja rabia. No, que su debilidad es el miedo, vamos a hacerla que viva con miedo. Que su debilidad es el autoestima, vamos a hacerla que siga con el autoestima en el piso. Vamos a hacerla que todo el mundo la mire mal. Pero cuando usted está en Cristo, dice 2 de Corintios 5:17, que el que está en Cristo es una nueva criatura y que todas esas cosas viejas deben pasar a un segundo plano. No se van a ir. Porque Pablo dice que el pecado mora en la carne. Tu debilidad va a seguir allí. La debilidad no se va. Lo que recibe por el Espíritu es autoridad sobre tu debilidad. Así que vamos a reprender. Yo recuerdo que una hermanita hace muchos años, en la iglesia donde yo nací, la iglesia se dividió. Me llamaron después que volviéramos, que ya el pecado no estaba. Es una herejía. ¿Cómo que el pecado no va a estar en una iglesia si está en los que se sientan? Y entonces hicieron un ayuno de restauración y llevaron a una profeta, y la profeta empezó a decir: tráiganme a este varón, tráigame al otro varón, tráigame. Y a un hermano que me había invitado le dijo: ministre los genitales de este hermano, porque él tiene un espíritu en los genitales. Yo me quedé viendo al hermano y ahí, hermano Iván, y entonces, ¿dónde está el estudio bíblico que usted le metieron aquí 4 años los bautistas? Porque las emociones las usa el diablo en contra de nosotros. Y yo recuerdo que ese día predicó un varón que tiene las manos como 3 veces el tamaño de las mías y me puso la mano en el pecho. ¡Pum! Cáete ahora, en el nombre de Jesús, recibe. Y yo no me caía. Después me dijo en el oído, después 3 veces me pegó y me dijo en el oído: déjate caer para que no hagas quedar mal al Espíritu Santo. Mira, mi hermano, esto es cómico, pero este ridículo en los púlpitos lo permiten los pastores, los líderes que no tienen discernimiento. Porque yo invito a predicar a alguien, se presume que yo oré al Espíritu Santo para que me mostrara si esta persona está apta para predicar, si tiene la doctrina, si tiene el fundamento bíblico, si tiene el llamado. Porque yo no tengo problema en que alguien empiece una locura y decirle: venga, deme el micrófono, en el nombre de Jesús, vaya, siéntese. Yo lo haría. Porque yo tengo que pensar más en la edificación del oyente, del que está escuchando, que en el show que pretende hacer el que tiene el micrófono en la mano. ¿Por qué? Porque hay mucho predicador haciendo show en la carne, buscando aplauso, buscando reconocimiento, buscando fama. Hace 11 años, 10 años, me contactaron de un ministerio en Tuxtla, México, para ir a una campaña a 6 ciudades en México. Mi esposa, Elías, acababa de nacer. Mi esposa tenía un proceso de 5 meses hospitalizada, un embarazo de alto riesgo. Mi hijo acababa de nacer. Me invitan a esto
Y yo dije, ¿sabe qué? Déjame orar. Porque no es bíblico que yo deje a mi esposa y a mi hijo tirados en la casa mientras yo voy supuestamente a servirle al Señor. Y digo supuestamente porque no todo el que se sube a un púlpito le sirve a Cristo. Y oré. Y el Espíritu Santo me dio una palabra. Me dijo, dile al que te invitó que antes de ir a un estadio tú te vas a reunir con todos los pastores que están haciendo ese evento, porque ellos necesitan restaurar su vida espiritual. Eran 14 pastores que se habían reunido para pagar viáticos, tiquetes, ya estaban cotizados, avión, incluso la hermanita Andrea Paola Torres se iba conmigo. Me mandaron los afiches, que yo estoy en contra de eso. El pastor Carlos Eduardo Torres de Barranquilla, Colombia, usado poderosamente por el Señor en señales, prodigios. Hey, ven acá, hey, venga. ¿Eso qué es? Yo solamente soy un servidor de Cristo. Y le dije al hermano Joel, se llama el hermano que me contactó, hermano, Dios me dio una palabra. El Señor me dijo que antes de llegar a un estadio, porque tenían 6 ciudades ya arregladas, imagínate, la vitrina, el show, los miles allá, la ola cristiana. Y resulta que le dije, el Señor me dijo que usted y los otros 13 pastores nos vamos a meter 2 días en ayuno con sus líderes porque perdieron la visión en México. Y este pastor empezó a llorar y me dijo, esto es de Dios. Y yo le transmito a los otros pastores. Cuando le digo a los otros pastores, el hombre me llamó a los 3 días, me dijo, se retiraron 12 del evento. Ya no hay evento, porque no daban para cubrirlo. Yo dije, ¿sabe qué? Gloria a Dios. Porque si yo me hubiera ido en mi emoción, hubiera estado en México con la cabeza en Barranquilla. Mi bebé recién nacido, mi esposa recién parida, mis hijos solos, porque supuestamente eso es fe. Dios es un Dios de orden. Pero si yo hubiera apelado a mis emociones, a buscar el reconocimiento, no sé qué hubiera encontrado en Barranquilla. El apóstol Pablo lo dice, queriendo hacer el bien, el mal que no queremos, rechacemos. Y esto no quiere decir que usted no se va a equivocar estando en Cristo, porque vamos a fallar de alguna manera. El tema es cuando usted sabe que está mal y falla, a cuando usted sabe que está mal y no desea fallar. Son 2 situaciones totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque cuando usted sabe que está mal y lo reconoce delante de Dios, Dios le enviará fuerzas para resistir la tentación. Pero cuando usted no está bien y sigue libre y no se somete al Señor, quiere decir que usted quiere seguir pecando deliberadamente. Ahora, Santiago capítulo 4, versículo 1. Ya vamos a terminar. Santiago 4, versículo 1 en adelante. El título es ¿quién es tu enemigo? Y decíamos que nuestro enemigo más bravo es el que se ve en el espejo cuando me peino. ¿De dónde viene la guerra y los pleitos entre ustedes? Empieza diciendo Santiago. ¿No es de tus pasiones, las cuales combaten en tus miembros? Mira lo que dijo Pablo en Romanos 7 y mira lo que dice Santiago. Está diciendo lo mismo. Codicias y no tienes.
matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas, porque no pides. Pides y no recibes, porque pides mal para gastar en tus deleites. O almas adúlteras, no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. O piensa que la Escritura dice en vano: el Espíritu con E mayúscula que Él ha hecho morar en ustedes, en nosotros, nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aleluya. Mira cómo termina poniéndole esas comillas que le pone el apóstol Santiago. ¿Qué dice, mi hermana? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mira lo que dice. Y era lo que estábamos diciendo con respecto al contexto del enemigo espiritual. El diablo no te tiene miedo a ti. El diablo huye ante el Dios que mora en ti. Cuando tú te sometes al Señor, el Señor envía autoridad, derrama gloria en tu vida, para que cuando el enemigo se levante, tenga que retroceder. Y nosotros nos damos cuenta que Dios tiene potestad aún sobre Satanás. Allí está Job. Escuché un predicador diciendo que Dios y el diablo hicieron una apuesta. Eso es una herejía. Sino que cuando un cristiano no ha crucificado sus pasiones, Satanás tiene autoridad sobre él. A eso le llaman derecho legal en el contexto espiritual. Y como tiene derecho legal, Dios respeta. Ojo. Cuando el diablo llega donde Dios, por eso es que Job es un libro que cronológicamente usted no, porque esté allí, no crea que lo escribieron después. Los estudiosos consideran que Job fue escrito antes de Génesis. A que sepa usted. Dios le dice al diablo: ¿de dónde vienes? De rodear el mundo. Considera a mi siervo Job. Ay, pero si tú lo tienes guardadito, mira cómo lo tienes. ¿Qué le digo, Dios? Tócalo, pero respeta su vida. Tócalo. O sea, el diablo no tuvo autonomía sobre Job. El diablo se sometió a lo que Dios le permitió hacer en Job. Y hay situaciones que van a venir de las tinieblas a causa de nuestra falta de comunión con Dios. Porque el hecho de que usted conozca la Biblia y conozca a Cristo no lo hace necesariamente hijo de Dios. Usted puede hablar en inglés y no es americano. El hijo de Dios es el que da fruto como hijo, es el que se ha rendido, es el que se ha humillado delante del Señor, es el que ha reconocido su condición. Hombre, Dios mío, yo no puedo más. Vea, cuando un cristiano, cuando una persona caída quiere cambiar su condición realmente, a quien menos acude es a una persona. Acude a Cristo. Está bien como pastores: pastor, ore por mí, caí en esto, ore por mí, apóyeme en oración. Por supuesto que cuentas conmigo, pero yo no le cambio la vida a nadie. Cuando una persona ha caído y quiere salir de su caída, lo correcto es: vaya a lo secreto y reconozca delante de Dios: Señor, no puedo más, mira dónde he caído, nunca pensé llegar a esto, ayúdame tú. Y Dios lo hará, porque no es mentiroso que escuchar la petición de un hijo que está en aflicción y no tener en cuenta su aflicción. Pero fíjate que el caso de Job fue puntual. Dios trató con Job a través de los ataques del diablo.
Mira, de los amigos, de la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Todavía retiene tu integridad. Job era íntegro, pero habían áreas de la vida de Job que necesitaban ser transformadas. Cuando usted lee Job 29, se da cuenta que Job está añorando el pasado, que le lavaran los pasos con leche, añoraba que hablara y la gente se quedara congelada cuando Job hablaba. Me habla de una persona con un temperamento complejo, que es el área de nuestra carne más compleja de tratar por el Espíritu Santo. Tu temperamento, mi temperamento. Porque se explota, sobre todo cuando menos tiene que hacerlo. Te lo digo por experiencia. Cuando uno no quiere, cuando no debiera explotar, es cuando más explota. Pareciera que se mandara solo, pero es que es real. Tu verdadero enemigo está en tu carne. El enemigo más directo a vencer no es el diablo. Cuando tú estás en comunión directa con Dios, el diablo no te toca. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos, mira la autoridad, que todo aquel que ha nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda y el diablo no lo toca. ¿Ya? Guerra espiritual. ¿Usted quiere guerra espiritual? Ahí está, vive en santidad. No practica el pecado. Usted sabe cuál es su debilidad, no la ejercite. Usted sabe dónde es débil. Clame a los cielos para recibir fortaleza en esa área. Y eso evita que el diablo tenga autoridad sobre esa área de tu vida. Santiago capítulo 1, ya vamos a terminar, versículo 13. No quiero terminar. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, y vuelve aquí, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué quiere decir esto? Usted cae en lo que quería caer. Sencillo, se lo hablo aquí en barranquillero costeño. Usted cayó en lo que quería, porque si no lo hubiera querido, no cae en eso. Dice, cada quien es seducido por su propia concupiscencia. La concupiscencia es la debilidad. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando tu propia concupiscencia te atrae y te seduce. Que un hombre el hombre cayó y se acostó con 30 mujeres, el pobre pastor ese. Pobrecito, no. ¿Cuál pobrecito? Eso estaba en su carne. Él no había crucificado sus pasiones. Y hay procesos difíciles que el diablo conoce. Mira, la Biblia dice que la mujer no se niegue al hombre, ni el hombre se niegue a su mujer. Primera de Corintios 7. El deleite del marido es para la mujer, el deleite de la mujer para su marido. Dice, no se aparten, a menos que sea por mutuo consentimiento, para meterse en oración y después de que terminen, vuélvanse a juntar. Está hablando sexo. Cuando la carne del hombre, hablamos del ser humano, hombre, mujer, conoce el deleite sexual, dice, wow, qué rico. ¿Esto es sabroso? Claro, es rico, sí. Pero llega un proceso y hace que el hombre no pueda funcionar con su esposa un año. ¿Qué tiene que hacer la esposa? Porque ella, tanto es tentado el hombre como es tentada la mujer. Y que me digan las mujeres que están aquí que no tienen sensaciones ni sentimientos. Que me digan.
porque fuimos hechas del mismo Creador. Y si el hombre siente y tiene sensaciones, la mujer también. Lo que pasa es que al hombre se lo hacen más público. Sí, claro. Esta sociedad machista, supuestamente. Pero la realidad es esa. La mujer también siente. Entonces, el hombre se enferma y el médico le dice, usted no puede tener intimidad con su esposa por 1 año. ¿Qué le toca hacer a esa esposa cristiana? ¿Buscar a alguien que le reemplace al esposo en la cama? ¿U orar para que Dios le dé el dominio propio cada vez que ella quiera o sienta querer tener intimidad con su esposo? O viceversa, a la esposa la operan y no puede tener intimidad con la esposa. Entonces se justifica que el hombre vaya y busque 1, 2, 3, porque el hombre tiene deseo y necesita satisfacer tu deseo. Y entonces, ¿dónde queda el dominio propio? El diablo apela a nuestra debilidad porque la conoce. Y cuando entramos en un proceso con Dios, y en esos procesos el diablo no es ignorante del proceso, va a intentar por todos los medios de que tú y yo caigamos. Uy, mira la esposa del pastor, ahora la operaron. Vamos a mandarle 3 chicas allá a la iglesia. Que lo abracen, que lo cojan, que lo suban, que lo exalten, que besitos, que no sé qué, para que caiga. Al final es mi decisión. Porque si yo tengo temor de Dios y amo a mi esposa, yo tengo que pensar, mi esposa está en la casa, yo estoy aquí. Me decía alguien ayer me escribió un amigo de Estados Unidos, cuéntame, ¿cómo sigue Debri? ¿Cómo sigue tu esposa de la cirugía? Yo, bien, muy bien, gracias a Dios. ¿No? Me imagino que estuviste con ella. Yo sí, hasta peleé. Sí, peleé. Y él me ha dicho, ¿sabes qué? Y él es gay. Me dijo, ¿sabes qué admiro del matrimonio de ustedes? Que donde vas tú va ella y donde va ella vas tú. Eso es ser esposos. Eso me alegró, ¿sabes? Me alegró y le doy la gloria a Dios, porque aunque somos imperfectos, mi esposa y yo, aunque tenemos diferencias, porque todos vamos a tener diferencias, prevalece lo que nos ha permitido ser esposos por 29 años, el amor. La iglesia tiene que aceptar que nuestro enemigo más grande no es el diablo, somos nosotros mismos. Y que es el tiempo de vencer a ese enemigo. Y que la única manera de vencer a ese enemigo es reconociendo que solo no vamos a poder. Qué bueno que te acerques a los hermanos, eso es excelente. La Biblia dice, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos unánimes, juntos, en armonía. Dice, allí derrama Dios bendición y vida eterna. Pero restauración depende de tu comunión con Dios. Mientras usted no tenga comunión con Cristo, usted no se restaura. Yo conozco un hermanito que terminó su matrimonio, y desde que terminó su matrimonio lo he visto, busca una relación, busca otra relación, busca otra relación. Y hablé con él hace un tiempo y le dije, ¿sabes qué? Tú estás reemplazando a tu ex. ¿O cómo así? Yo no, jamás. Claro, tus vacíos afectivos los quisiste llenar con una esposa. Se te acabó el matrimonio y ahora quieres seguirlo llenando con toda la que se te atraviese. Al extremo que estás hablando de hijos y de hogar con una que tienes un mes de conocer. Eso es una locura. Pero eso evidencia una condición espiritual deplorable y una condición donde su enemigo, la carne, está ganando la batalla. ¿A dónde quiero llegar en este momento con esta palabra? Yo no soy tu juez. Yo no soy el juez de nadie, porque tendría que juzgarme primero yo mismo. Pero es
el tiempo propicio del Espíritu, invitando a la iglesia de Cristo a que reevalúe cuál es su condición delante de Dios. Hoy en Colombia, y hablo de Colombia, gloria a Dios que el Espíritu me lo recordó, supuestamente se está definiendo el futuro de Colombia. El futuro de Colombia se define en tus rodillas y en mis rodillas. Yo debo orar porque he visto familias que se han levantado unos contra otros a causa de una doctrina ideológica política. El uno es de Petro, el otro es de Rodolfo. Yo soy de Cristo. Y cuando usted es de Cristo, eso no dice que usted no va a dejar de ejercer su ciudadanía y sus deberes de ciudadano, pero lo va a ejercer con sabiduría, pensando no en el momento, sino en un futuro, y sabiendo que todas nuestras decisiones tienen consecuencias. La iglesia no debe ser ajena a esto. Y no estoy diciendo que la iglesia tiene que participar de política, porque no estoy de acuerdo. Un cristiano en la política no va a hacer nada, porque la política la maneja el diablo. Pero sí estoy de acuerdo en que la oración del justo puede mucho, y que Dios puede usar a una persona para traerle refrigerio a una nación que tiene 70 años de un conflicto donde se sigue derramando sangre todos los días. Dios puede traer esperanza, refrigerio a una nación donde los niños son carne de cañón para la guerrilla y los paramilitares, donde la mujer es un objeto simplemente, donde los valores se han perdido y donde se necesita que Cristo entre a morar en el corazón de los que están en eminencia en primer lugar, porque son los que más necesitan tener temor de Dios. Y oro en el nombre de Jesús para que Dios toque el corazón de esos senadores, drogadictos, homosexuales, lesbianas, que pretenden imponer sus desviaciones como temas de ley sobre nuestros niños en Colombia. Vamos a orar. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Levanta tus manos allí donde estás y dale gracias a Dios, ¿sabes? Porque Él conoce tu debilidad. Él conoce esa parte de ti que aún te es tropiezo, que aún el enemigo utiliza para sonsacarte, para sonrojarte, para hacerte ver cosas que no debieras ver. Pero hoy el Espíritu Santo ha hablado a nuestra vida. Y hoy le decimos al Señor: aquí estoy. Padre, en el nombre de Jesús aquí me presento. Nos presentamos delante de ti. Reconocemos que nuestra condición solamente puede cambiar cuando estamos aferrados a ti. Reconocemos que somos débiles. Reconocemos que en nuestra debilidad, Padre, hemos caído y hemos puesto en vergüenza aún el nombre de Jesús. Pero reconocemos por tu palabra que eres Dios clemente y misericordioso, y que levantarás 70 veces 7 a aquel que se humille delante de ti y te clame y rasgue su corazón pidiéndote: Padre, levántame, porque sola no puedo. Padre, te hemos ofendido, te hemos fallado, hemos caído por nuestro mal testimonio
han cuestionado a Cristo, pero hoy como iglesia hacemos propio el pecado de ella, lo hacemos nuestro para pedirte perdón, para pedirte misericordia, para pedirte, Padre, abre el entendimiento por tu Espíritu de aquellas mentes que hoy están cautivas, que hoy le han dado autoridad a su peor enemigo, su carne. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, permite que esta palabra pueda impactar, pueda tocar el corazón de alguien que necesita levantarse, alguien que quiere salir de su condición, alguien que quiere recuperar lo que ha perdido, que ese alguien hoy pueda reconocer que Jesucristo es su Señor, su único Salvador, y que el único camino hacia ti es Él, y que tu Espíritu es el único que nos puede traer fortaleza y victoria en nuestra debilidad. Hoy en el nombre de Jesús renunciamos a aquello que en nosotros le ha dado autoridad a las tinieblas. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, te entregamos a tu Espíritu aquellas áreas de nuestra carne que persisten en levantarse contra ti, que persisten en atentar contra nuestra santidad. Y reconocemos en el nombre de Jesús que somos pecadores y que necesitamos cada día que tu mano de poder nos limpie, nos fortalezca y nos sostenga. Recibe gloria, recibe honra y alabanzas, porque tú te la mereces por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno.